El Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno que nos volvamos a ver y que estemos en el ambiente, este ambiente de adorar a Dios. El día de Santa Cena se convierte en un día especial. Buscar ese amparo divino. Sabemos que es un acercamiento a Dios, debemos tomarlo así. Y cuando la palabra de Dios nos dice que algo es así, no hay que cuestionar, es así. Entonces dijo el Señor que en la reunión hay una conexión con Él, y es comprobado. No las reuniones todas, sino estas reuniones donde se busca a Dios, se vuelve una conexión directa con Dios. Aún así hay quienes no sienten esa conexión, pero los que la sentimos, comprobamos y decimos, es verdad. Muy bien. Las señales de un verdadero discípulo. El domingo pasado vimos instrucciones para los discípulos cristianos. En esta ocasión, las señales de un verdadero discípulo. La verdad central dice: los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo. Quisiera que juntos digamos los tres puntos que se trata de encabezamiento de esta lección. Primero, el tema: las señales de un verdadero discípulo. Le quiero pedir otra vez, de favor, que conmigo diga usted, que lo digamos. Le dije el encabezamiento de los tres elementos, que lo digamos juntos. Le pedí eso de favor, espero que me ayude. El tema dice: los de un verdadero discípulo. Una vez más, las señales de un verdadero discípulo. La verdad central: los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo. El texto: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Por última vez, es que vea el enlace que hay entre el tema, el texto y la verdad central. Me emociona. Mire, juntos: las señales de un verdadero discípulo. Los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no hay por qué cuestionar ese pensamiento dirigido por los que elaboraron este estudio? Por el Espíritu Santo fue dirigido. Las señales de un verdadero discípulo: los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo, y buscaron el texto adecuado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En cuanto a las señales de un verdadero discípulo, vamos a ver tres cosas. La primera es que hay que ser guiados por el Espíritu. Lo segundo, hay que dejar de pecar. Y lo tercero, que nos amemos los unos a los otros. Un discípulo de Cristo debe llevar una vida guiada por el Espíritu. Ya lo vimos. Una vida que resista o rechace el pecado. Y una vida que esté marcada por el amor de Dios, o el amor a Dios y a los demás.
Esos son los 3 puntos. Si lo vemos de esta manera, seguir a Cristo guiados por el Espíritu Santo. Seguir a Cristo dejando de pecar. Seguir a Cristo amándonos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a usar la Biblia. Gálatas 5, 16 al 18. Y a la vez vamos a ver Gálatas 5, 19 al 26. Vamos a hacerlo en dos fases, pero vamos a ver hasta el 26 desde el versículo 16. Guiados por el Espíritu. Los primeros 2 versículos, que son 16 al 18 de Gálatas capítulo 5, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay que escuchar, hay que obedecer. Desde el principio Dios ha hablado y sigue hablando aún. En diferentes maneras Dios habla. Dios habla en un sentido o con un sentido de paz y anticipadamente, para que la batalla que hay en el corazón del ser humano se pueda librar de una mejor manera. Él anticipa, Él habla anticipadamente y en son de paz. Amén. Fíjese que luchamos con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. O sea, estas naturalezas pelean entre sí. Nosotros tenemos este problema. Fuimos creados en una familia, cualquiera que sea el nombre, y si hablamos en sentido de costumbres, en una familia acostumbran así y así, en la otra familia acostumbran de otra manera. Por eso es una sociedad, y la sociedad ya se refleja las costumbres que cada familia tiene. Y esas costumbres de familia vienen a percutir después a una iglesia. Nos reunimos todos a lo que se le llama iglesia, pero las costumbres familiares vienen a ser una revolución dentro de la iglesia. Pero dejando esas diferencias de familia, pasamos a ser una nueva familia. Y la nueva familia, Dios puso un patrón y dijo que había que ser o dejarnos guiar por el Espíritu. Y si no nos dejamos guiar por el Espíritu, no podemos ser parte de esa familia. Y aunque no nos guste mucho, pero así va a ser la cosa. Si no le hacemos caso a Dios y al Espíritu Santo, no le hacemos caso al Señor, no podemos ser parte de su familia. Y le digo otra vez, aunque parezca duro y aunque nos retorzamos, pero es que esto así es. Y no es cuestión de que me lo están impidiendo, no, es cuestión de que Dios dice eso. Porque muchas veces se podrá decir que en la iglesia donde se quiere asistir se ponen muy duros y que no abren, no se abren, y que por eso no se puede. No es cuestión de iglesia, es cuestión de Dios. La iglesia somos una sola, todos los cristianos
forman la iglesia del Señor, pasan a formar la iglesia de Cristo. Pero aquí hay señales de un verdadero discípulo. Y lo primero que aparece es que uno tiene que ser guiado por el Espíritu. Le puse la comparación de diferentes familias porque así son las costumbres. Unos acostumbran una forma, otros otra forma, pero en la iglesia esas costumbres se tienen que hacer a un lado y buscar la guianza del Espíritu Santo, que es cosa bastante complicada. Ahí viene lo que es la vieja naturaleza. Nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 26. ¿Qué más claro? Pues las obras de la carne aparecen ahí como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todavía se agrega ahí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vaya, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos ponemos a pelear con Dios? El apóstol Pablo dijo: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pero él no estaba en la vieja naturaleza, él estaba en la nueva naturaleza. Sin embargo, él dijo: hay cosas que yo no quiero hacer y esas voy a hacer. Mire, si alguna vez se ha golpeado, se ha hecho una herida, ¿no se ha dado cuenta que cuando usted se hace una herida en la mano, en un dedo, cuando usted mueve la mano como que de hecho al dedo de malo le va a dar? ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted se golpeó en alguna parte del cuerpo y se topa y dice usted: pero ¿cómo es que ahí me fui a golpear? Como que la sensibilidad del cuerpo viene a dar allí. Entonces, la vieja naturaleza tiene que ser dominada por la nueva naturaleza. De lo contrario, no pudiéramos servirle a Cristo, o no vamos a poder servirle a Cristo, porque las raíces producen fruto. Y aquí están las obras de la carne, pero también están el fruto del Espíritu. Ya vimos cuántas obras hay, pero el fruto del Espíritu, ya del versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega: contra tales cosas no hay ley. Sigamos leyendo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El texto Auro aparece aquí: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dios mío, esta parte de ser guiados por el Espíritu no está fácil, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros nos gusta. Fíjese que G. Ávila, en uno de sus mensajes, predicó y dijo esto a las mujeres norteamericanas. Les estaba diciendo, Estados Unidos, y les dijo: aquí en Estados Unidos, aquí en Norteamérica, aquí las mujeres, muchas mujeres cristianas, se pintan, se quitan el pelo, se hacen de todo, y cuando hay un momento de manifestación del Señor, hablan lenguas, el Espíritu las toma. Y dice él, la Biblia dice que debemos de santificarnos en alma, cuerpo y espíritu. Entonces él dice a las mujeres norteamericanas: si tienen algo bueno adentro, ¿por qué no sale afuera? Y yo me
me reí, en ese momento me reí y dije, qué bonita aplicación. Porque si se dejan que el Espíritu las tome y hablan lenguas, ¿por qué no sacan lo que es del Espíritu para que se refleje afuera? La misma Biblia dice que de la abundancia de la boca, del corazón, habla la boca. Entonces, si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y esta otra parte dice, no pequen. Aló, dijo alguien, no pequen. Primera Juan capítulo 3. Ahora vámonos a Primera Juan. Primera Juan capítulo 3, versículos 1 al 6. Fíjese que hay personas que dicen que son hijos de Dios. Mucho ser humano hay que dice, yo soy hijo de Dios porque creo en Dios. Además, Él me creó, yo soy hijo de Dios. Pero Juan capítulo 3, versículo 1 al 6 declara algo. Mire, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, ¿está claro o no está claro? ¿Qué dice ahí? Que el que permanece en Él no peca. Pero el que peca ni siquiera le ha visto y conocido. Esto es fuerte, complicado para muchos. Nos volvemos hijos de Dios a través de la salvación, y solo los hijos de Dios disfrutarán de la vida eterna, solo. El versículo 6 dice que todo aquel que conoció a Dios no peca. ¿Conocemos a Dios, hermano? No debemos de pecar. Y si pecamos, no le hemos visto ni le hemos conocido. ¿Verdad que se vuelve complicado? La Biblia dice, y si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Pero dice, si alguno pecare, si por casualidad alguien peca, pero aquel que trata de pecar cada vez, mire, dice Proverbios, en las muchas palabras siempre existe pecado. Y uno a veces se pone a hablar más de la cuenta y peca. Resulta pecando. Y no es una casualidad, siempre lo hace. Quiere decir que entonces uno no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios no peca. El que permanece con Dios no peca. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Habrá alguna justificación para pecar? No. Y sigue más fuerte para acá, para adelante, sigue más fuerte. Ya se va a dar cuenta. Versículo 7 en adelante de Primera de Juan. No se dejen engañar, dice el versículo 7, 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Está fuerte esto, ¿verdad? ¿O no lo siente fuerte usted? Yo sí. Mire pues, está el legalismo y está el libertinaje. No se dejen engañar, ni por el legalismo, ni por el libertinaje. Ni legalistas, ni libertinos. Aquí la cosa tiene que ser equilibrada. ¿Cómo es la palabra? Equilibrada. ¿Sí? Mire pues, legalismo. Esto es hacer una lista de reglas para condenar a los que no las cumplen. Lo que hicieron los fariseos. Se hace una lista de cosas, no para cumplirlas exactamente, sino para condenar. Pero tampoco libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Vivir por fuera de los mandamientos del Señor. Como decir, no va a pasar nada. Yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo por gracia. A mí no me puede pasar nada porque yo ya soy salvo. Yo he oído eso bastantes veces en la radio, en enseñanzas de televisión. En la televisión salen algunos predicando y dicen lo mismo. Y un día me enojé yo solo ahí, no había con quién rematarse, pero yo solo estaba bravo, fíjese, lo que estaba oyendo. Dije yo, pero voy a seguir oyendo para saber qué es hasta dónde llega. Y yo me quedé pensando y dije, pero cuánta gente oyó esto y dice que es cierto, y eso no es cierto, así no es. Yo bravo ahí, solo yo, hasta algo como ganas de meterse uno de cabeza en la tele así, y ir a llegarle a donde está el individuo, decirle, así no es, hombre. Pero ¿por qué? Estaba diciendo que el que ya es salvo, el que ya se convirtió a Cristo, que ya no hay condenación para él jamás. Así estaba diciendo. Pero no quiero decir el resto, porque no lo quiero molestar a usted. La Biblia dice que el que se convierte a Cristo es salvo y que ya no viene a condenación, porque ya pasó de muerte a vida. Pero está hablando del que se convirtió al Señor, y aquí estamos viendo que el que se convierte al Señor es hijo de Dios, y el hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. ¿Está claro o no está claro? Y hay un montón de gente que no se quiere dejar guiar por el Espíritu Santo, pero quieren ser hijos de Dios. ¿A dónde van a ir? Acabamos de leer que dice que los que no sirven a Dios, o el que no obedece a Dios, no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Lo leímos, ¿verdad? Lo leyó usted conmigo. Pero aquí está. Esto está fuerte. Versículos 7 al 10. Dice que el que peca es del diablo. Otra vez, ahí, léalo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Está hablando del Señor, es justo. El versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Oyó? Pero para eso apareció Cristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es que esto está bien claro. Ahora pasemos a los versículos 7 al 12. O sea, seguir los que ya llevamos acá. Llegamos al versículo 9. Veamos el 10. Dice, y esto se manifiesta, en esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.
hasta el versículo 12 estamos bien. El gran amor de Dios, ¿verdad? Mire, las personas que no conocen a Dios pueden mostrar un tipo de amor, pero ese no es un amor puro y piadoso, porque su fuente es carnal. El amor puro viene de Dios y se ama a los demás porque es amor de Dios. Y el pasaje bíblico dice que se debe amar hasta los que nos odian. Jesús dijo en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que los persiguen, oren y amen. Y yo digo, qué fácil es cuando uno es correspondido a bien. Hágale un favor a alguien. Mire, no sé si le habrá pasado, pero al ser humano le pasa. Mostrando amor, dice uno, el amor de Dios está en mí y yo por eso ayudo. Pero cuando esa persona da la vuelta y no agradece y se porta mal, hasta aquí llego, nunca más. ¿Le ha pasado eso? Lo poco agrada y lo mucho enfada. ¿Cómo quiere que yo siga ayudándole si mire cómo me paga? Oiga, el amor de Dios dice que lo contrario. Quiere decir que usted me hace un favor a mí porque me ama, y vengo yo y le pago con mal, y usted hasta ahí llegó, porque como yo le pagué con mal, hasta ahí llegó. ¿El amor de Dios estaba en usted o no? No. Y eso es característica del ser humano. Pero las características de un hijo de Dios, de un discípulo del Señor, es que se deja guiar por el Espíritu, que no peca y que ama a sus semejantes. Cosa tan difícil es esa. Nada fácil está. El amor puro viene de Dios. Y estas personas que no conocen a Dios muestran amor. Pero cuando las cosas no marchan de acuerdo a lo que se espera, el amor deja de ser. Pero el amor que viene de Dios, aún hasta sus enemigos ama y los sigue ayudando, a pesar de que no agradece lo que le están haciendo. Y yo lo hallo difícil, no sé usted, pero para mí esto es lo más difícil que pueda haber. Que yo siga amando a alguien que no quiera mi amor. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Lo sabe de memoria? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. No está fácil, ¿verdad? Mira, por las buenas, ya sabes, pero no por las malas. No me vayas a tocar el lado flaco, porque ese lado flaco, el lado débil es cosa seria. Mira, por las buenas soy buenas, pero por las malas ya me conocerás. Como le dijo un hermano a un señor, mira, le dijo, chiquito soy, le dijo, casi no crecí, le dijo, pero no sabes de dónde vengo, le dije, no te descuides porque yo ya sabes, le dijo. Y era hermano, ¿ves? Chiquito soy, le dijo, no tengo mucho porte, pero no sabes quién soy, le digo, así es que te controlazo. Y yo dije, cuando oí esa expresión, dije, ¿está serio, verdad? Porque sin modo, es que por las buenas sí, pero por las malas no. Y yo digo, si cómo nos abunda eso. Mira, el apóstol Pablo dijo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y uno le dice al Señor en sus oraciones, líbreme del mal, Señor, líbreme del mal, ayúdeme, no quiero pecar. Y lo primerito que uno va a hacer es pecar. Y dice que el que peca no es de Dios, sino que es del diablo. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Para dónde agarramos, pues? Dígame, ¿qué hacemos? Dice, no pequen, porque el que peca es del diablo, no es de Dios. Y pecamos voluntariamente muchas veces. Ya le expliqué, Jesús dijo, y si alguien comete pecado, le serán perdonados, porque tenemos abogado para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es un pecado que llega así como
como de golpe, ¿no? Ay Señor, lo que hice, Señor, yo no lo iba a hacer, yo no lo quería hacer, no, y ya no lo quiero hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Es un arrepentimiento y Dios ahí lo perdona. Pero aquel que lo hacemos a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, y todavía en el dormido lo estamos haciendo, no, hermano, eso es, ¿para dónde agarramos, pues? ¿De dónde? ¿De quién somos? Si somos así, ¿de quién somos? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pero nuestra boca sigue diciendo: somos hijos de Dios, hermano, somos hijos de Dios. Ese es el problema del ser humano. Por eso las advertencias bíblicas están ahí. Terminemos diciendo algo en el capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 13 al 21, y algo así carrereando, porque ya se nos llegó la hora de la Santa Cena. Dice acá, en estos, se lo voy a abreviar, usted va ahí leyendo, yo se lo voy a abreviar, oye, o lo leemos y después se los abrevio yo. Bueno, vamos a ver. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículos 13 al 21. Si gusta leemos del 13 al 21. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Leyó conmigo, ¿verdad? Primera de Juan 4, 13 al 21. El versículo 13 afirma que todo aquel que se convierte en seguidor de Cristo, Dios le da de su Espíritu Santo como prueba de que vive en él. Es que Dios tiene que vivir en nosotros, para que nosotros podamos vivir como es Él. Para demostrar que somos como Él, el Espíritu de Dios tiene que vivir en nosotros, de lo contrario no vamos a poder. En los versículos 16 y 17 afirma que tal persona tiene seguridad de la salvación. Ya lo leímos. El 17 y 18 demuestran que el amor de Dios también libera al creyente del temor, hasta el temor de la muerte y del juicio eterno, porque dice: el que tiene amor ya no tiene temor, porque el verdadero amor echa fuera al temor, y ya no tiene temor ni de la muerte ni del juicio que viene. Los versículos 19 al 21 muestran que la verdadera prueba de fe de un cristiano es cómo trata a los demás, porque si hay rencores en el creyente, si participa en disputas y chismes, por ejemplo, es porque no está viviendo en el amor de Dios. Y esto más bien lo va a ir alejando de Dios. Cuando nosotros no hacemos caso a Dios, pues le hacemos caso al otro. Recuerde que solo hay dos personajes: Dios y el diablo. Si no le hacemos caso a Dios, automáticamente le vamos a hacer caso al otro. Y si nos ponemos en guardia contra el diablo, es porque le estamos haciendo caso a Dios. ¿En qué quedamos, hermanos? El tema dice: señales del verdadero discípulo.
Debe ser guiado por el Espíritu. Debe dejar de pecar. Y debe amar. Dios dice en Proverbios: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Pero también dice que aborrece la maldad de los hombres hasta la cuarta generación. Mi abuelo, malvado. O si lo hablamos de bisabuelo, ¿verdad? El bisabuelo, malvado. Mi abuelo, malvado. Mi papá, malvado. Y yo, malvado. Seguro que me va a caer un gran latigazo de parte de Dios. Y si lo agarramos del papá, el papá, malvado. El hijo, malvado. El nieto, malvado. Y el bisnieto, malvado. Latigazo de Dios siempre. ¿Qué nos conviene hacer? Dice Ezequiel en sus capítulos 16 al 18, por ahí, dice: ni el padre lleva la culpa del hijo, ni el hijo lleva la culpa del padre. Alma que pecare, esa morirá. Somos de Dios, actuemos como es digno de Él. Somos hijos de Dios, hagamos las cosas como hijos de Dios que somos. Hermanos diáconos que van a repartir, por favor, vénganse. Los hermanos están queriendo oír más, pero yo ya no quiero más porque nos falta la Santa Cena. Ya no quiero seguir pues dando este discurso, lo dejo hasta ahí y espero que nos ayuden bastante. Mire, hoy que no nos estamos reuniendo todas las noches, al menos el rato que venimos los domingos, aprovechemos ese tiempo. Sí, Cristo pronto viene ya estamos en los últimos días. La iglesia está viviendo sus últimos días, porque la iglesia va a ser llevada. El mundo va a ser destruido 1007 años después que la iglesia sea llevada. Recuerde que el rapto de la iglesia viene, el arrebatamiento de la iglesia viene, se lleva a la iglesia al Señor, y a partir de ahí van a pasar 7 años de gran tribulación, y van a pasar 1000 años, es el milenio del Señor, donde va a gobernar al mundo. Hasta después de esos 1007 años va a ser la destrucción total, como dice Apocalipsis. Pero la iglesia está en sus últimos días. ¿Cómo está usted? ¿Está preparado para irse con el Señor? Él dijo: y ya no voy a comer la Santa Cena con ustedes. Se llamaba la Pascua, ¿verdad? Ya no voy a comer la Pascua con ustedes, le dijo a sus discípulos, sino hasta cuando la comamos juntos en el reino de los cielos. La iglesia va a ser llevada y tiene una cena con el Señor ahí arriba. Él va a estar con nosotros en esa cena. Pero Él dijo: mientras ese día se llega, ustedes participen de la cena. La Santa Cena se llama hoy. Así es que oramos. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias. Gracias por concedernos este privilegio. Hemos estudiado su palabra. He visto a los hermanos muy atentos. Y le pido, por favor, que nos ayude. Queremos ser dignos de entrar en la patria celestial. Queremos ser dignos de estar en el cielo. Queremos tomar la cena del Señor. Queremos comer esa cena junto con usted. Ayúdenos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Que este momento sirva para un acercamiento más, para estar más cerca de usted. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras ofensas, nuestras deudas, y ayúdenos. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo suplicamos. Amén. Mis hermanos van a repartir, por favor, esté atento, y una vez reciba sus elementos, siga orándole al Señor.
Que Dios nos ayude, iglesia. Estamos en la recta final. Cristo viene. Cristo viene. Estamos esperándole y va a ser en cualquier momento. Dice la Biblia: oiréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes en diferentes lugares. Pero esto no es el fin, es principio de dolores. Usted está bien enterado. La guerra, aunque está centralizada, está afectando al mundo entero. Y eso trae angustia, pobreza, hambre, escasez. El consumidor final es el que paga las consecuencias. Y al consumidor final no le dan un aumento. Y dentro de este ambiente entra también el cristiano. Pero una vez más le vuelvo a decir, nuestra ciudadanía no está aquí, es allá. Aquí vamos de paso, vamos a pasar estos momentos difíciles. Esos principios de dolores los vamos a sufrir. Pero viene el día que toda lágrima será enjugada. Viene el día en que todo llanto se convertirá en risa. Sí, todo dolor no va a recordarse más. En esta tierra sufrimos de todo, pero viene el día de triunfo, viene el día de bendición, donde vamos a gozarnos eternamente con el Señor. Seamos fieles, hermanos, y tome Santa Cena con ese sentir en su corazón de que es un acercamiento a Dios y que queremos ser legítimos hijos de Dios y que no vamos a pecar. Para la gloria de Dios lo decimos. Cuando la iglesia sea levantada, determinará el sufrir de los cristianos aquí en la tierra. Algunos cristianos sufren menos que otros, pero todos sufrimos. Pero la angustia espiritual que estamos sufriendo, todos la estamos sufriendo. Todos los que queremos ser fieles a Dios estamos sufriendo esa situación. Por eso, aunque nos cueste, iglesia, seamos firmes y valientes. Esperemos al Señor con triunfo. Él viene pronto. Todos tienen ya elementos. No hay alguien que falte con pan o copa. Bueno, dice la palabra del Señor. Quítese su mascarilla porque vamos a participar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos todos de la copa. Vamos a cantarle al Señor. Lo vamos a hacer para honra y gloria de su santo nombre. Cuando cantamos estas estrofas de este himno,